5 años. Mi amor por ella durante 5 años al final. No pudo superar una llamada de su primer amor. Realmente soy ridículo. Hola, senpai. Yo. De acuerdo en unirme a tu empresa e ir contigo a Milán. Bien, entonces nos vamos en una semana, prepárate. Hola. Junior, los trámites de incorporación ya están listos. Procura hacer los trámites para salir del país lo antes posible. De acuerdo, señora. Huele muy bien, Lin Fei. ¿Hiciste arroz frito con huevo? Entonces, ¿por qué no me sirves un plato también? Anoche cuidé a Zaohie toda la noche y no comí. Me muero de hambre. Así que tú también puedes cuidar a alguien. ¿Y pasar toda la noche sin dormir? Ruoyu, me siento muy mal. ¿Puedes traerme un vaso de agua? Estás insoportable, ¿no puedes servírtelo tú mismo? Tengo que ir a trabajar. Ruoyu. Lin Fei. ¿No me escuchaste cuando te hablé? Solo hice este plato, pide algo de fuera. ¿Qué actitud es esa? Entonces hazme otro plato. ¿No sería más fácil? No tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Lin Fei, detente, Lin Fei. Sé que todavía estás enojado conmigo, por lo de anoche. Pero ya te lo expliqué muy claramente. Zaohie estaba herido sin mí. Nadie lo habría cuidado. No estoy enojado en el futuro. Tampoco me involucraré en nada tuyo ni de Zaohie. Lin Fei, ya basta. Somos adultos, no te pongas así. Tan quisquilloso, ¿no? Así. Realmente me hace sentir muy cansado. Lo digo en serio, antes siempre decías que soy controlador y te limito. Ahora lo tengo claro, lo que hagas con quien estés. Es tu libertad, no tengo derecho a interferir. Felicidades, eres libre. Lin Fei, ¿qué dices? Detente. Lin Fei. Señora, los trámites para salir del país. Ya los hice. Bien, ahora le diré a mi secretaria que reserve los boletos. Salimos en 5 días. Sí. Originalmente vine a esta ciudad por Zangrooyu. Ahora que me voy. Realmente me da un poco de nostalgia. Hola. Mañana hay una reunión de compañeros de clase, viejo Lin. ¿Vas a ir? Pronto me voy al extranjero, sería bueno verlos antes de irme. Estos viejos amigos, sí voy a ir. Director Ye, por favor considere colaborar con nosotros. Sí, director Ye. Lo pensaré. Lin Fei. Brindemos, hace mucho que no nos vemos. Compañeros, disculpen la tardanza. Viejo Lin, eres el último en llegar. Tienes que castigarte con 3 copas, sí. Bueno, vamos a la reunión de compañeros. Los dos siempre juntos, debí darme cuenta antes. De que algo pasaba, vamos. Buena bebida. Solo me encontré con Zaohie en el camino. Y vine con el no pienses mal. Después vamos juntos. ¿Al cine te parece?
No, no me gusta el cine. Ve tú con Zaohie. Muy bien, Lin Fei, te doy una salida y no la tomas. Te crees muy listo, ¿eh? Ven, come más. Hermano Jie después. Vamos al cine, ¿sí? Claro. Zaohie, ¿qué está pasando? ¿Acaso volvieron? No digas tonterías, aún no significa que pronto será muy bien ustedes dos. Otra vez juntos a escondidas. Deben castigarse con bebida y ustedes dos tienen que tomar del brazo. Sí, del brazo. Muy bien, ¿no reaccionan? Veré cuánto aguantas. Bien. Estuve con Zhang Ruoyu por 5 años. Pero nunca le dijo a nuestros compañeros sobre nuestra relación. Y ahora puede beber del brazo. Con su primer amor frente a todos. En realidad desde el principio. Yo no era importante para ella. Oye, después de tantos años. ¿Tienes novia? Yo. No, no tengo. Lin Fei, ¿todavía te atreves a molestarme? Viejo Lin, ya no eres un chico joven. Deberías buscar una novia, viejo Lin. Escuché que cuando estabas en la universidad, estabas enamorado en secreto de nuestra belleza del campus Tan Ruoyu. No estarás todavía enamorado de ella, ¿verdad? Lin Fei, si no puedes encontrar una novia, puedes decírmelo, te puedo presentar a alguien. Pero Ruoyu, olvídate de ella. No estás a su nivel. Lin Fei siempre tan preocupado por las apariencias, sufriendo por ello. Ahora. No necesitas que te presente a nadie. Yo soy su novia. Vaya, esta es la novia de Lin Fei. Es demasiado hermosa. Es como una gran estrella, incluso más bella que nuestra belleza del campus Tan Ruoyu. Incluso más bella. Señor. Lo siento, cariño, hoy había mucho tráfico. Por eso llegué tarde. Ustedes son los compañeros de Lin Fei, ¿verdad? Hola, soy su novia. Viejo Lin, no está mal. En silencio conseguiste una novia tan hermosa. Un ganador en la vida. ¿Qué le pasa a Ruoyu? Nada, voy al baño. Vamos a beber. Vamos. Señor. Hoy gracias. Gracias, ¿por qué? Gracias por apoyarme hoy. Entonces, ¿crees que hoy solo estaba apoyándote? ¿Qué más? ¿Qué están haciendo? ¿No se muevan como se mueven? ¿Todavía pretendes? ¿Qué estás pretendiendo? Tú pretendiendo ser débil y comiendo bollos. Tan deliciosos, cómelos. ¿Te gustan? Come. Come más, ¿te gustan? ¿Qué están haciendo? Vamos. Señor, ¿estás bien? Tonto. Nada. Tengo cosas que hacer, me voy. Ay, no lo olvides, salimos en 5 días. Vamos a Milán. Vale. Lin Fei, quédate ahí. ¿Qué pasa? Lin Fei, ¿quién era esa mujer de antes? Mi compañera de la universidad. Pero ella dijo que era tu novia. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Claro que tiene que ver, yo soy tu novia. Zhang Ruoyu, ¿todavía sabes que eres mi novia? Delante de tu novio. ¿Bebiste copas cruzadas con otro hombre? ¿Es eso algo que una novia debería hacer? Lin Fei, no malinterpretes. Fue solo que los compañeros estaban bromeando entre Zaohie y yo. Realmente no pasó nada. Ruoyu, olvidaste tu teléfono. Siempre tan descuidada. Dijiste que no te gustaba que otros te tocaran la cabeza, pero resulta que Zaohie sí puede. Gracias. Ruoyu, ¿no es esta la foto que tomamos el año pasado en el viaje a Taisan? No pensé que la usarías.
Como fondo de pantalla. Lin Fei, no malinterpretes. Es solo una foto normal. Me gustó el paisaje de fondo. Así que la usé como fondo, la cambiaré ahora. No hace falta cambiarla. Un corazón que no se calienta. Ya no es cortés seguir intentando. Lin Fei, ¿qué estás diciendo? Lin Fei, ¿por qué cambiaste de expresión? ¿No estarás enojado? Digo, eres un hombre, no seas tan celoso. Ruoyu y yo solo somos amigos. Sí. Solo somos amigos. Hagan lo que quieran, estoy cansado, voy a descansar. Lin Fei. Ruoyu, ¿no dijiste que esta noche íbamos a ver una película juntos? Hie, mejor la próxima vez. Lin Fei. ¿Por qué de repente estás aprendiendo francés? Nada, antes no importaba lo que te preguntara. Nunca me respondías. Ahora tampoco tengo ganas de responderte. Lin Fei, creo que entre nosotros. Quizás haya un malentendido, podemos hablar bien. No hay nada de qué hablar. Estoy cansado, voy a descansar primero. Lin Fei, sé que esa mujer de hoy fue una actriz que buscaste, lo hiciste a propósito para molestarme. No sigamos peleando, volvamos a estar bien, de acuerdo. Te amo. Estoy cansado, olvídalo. Levate, ve a lavarte las manos y prepárate para comer. Todo esto lo hiciste tú. Sí. Antes siempre me hacías el desayuno. Hoy yo también quise hacerlo por ti. Ruoyu, has recapacitado. Y estás preparado para recuperar esta relación. Desafortunadamente ya es demasiado tarde. Por cierto, más tarde vamos a jugar baloncesto. Baloncesto. Antes no odiabas eso. Pero antes dijiste que te gustaba jugar baloncesto. Así que también cambiarías por mí. Antes de irme lo experimentaré una vez como despedida de nuestros 5 años de relación. Adiós, está bien. Chicos y chicas, hoy en nuestro gimnasio de baloncesto la tarifa es la mitad. Hay un desafío de sincronía para parejas. Si contestan correctamente 3 preguntas seguidas obtendrán un descuento del 50%. ¿Quieren participar? Participamos. Entonces escuchen la pregunta. Si contestan correctamente 3 preguntas la tarifa será la mitad. ¿Cuál es la fruta favorita de tu novio? Respondan al mismo tiempo. Mango y sandía. Descuento del 50%. Lamentablemente el desafío ha fallado. Lin Fei, lo siento, olvidé el mango. Es la fruta favorita de Zaohie, no la tuya. Si solo soy un sustituto, ¿cómo podría ella? Recordar mis preferencias no importa, entremos. Ruoyu. Hie, ¿cómo llegaste aquí? Quedé con amigos para jugar aquí, qué coincidencia. Tu novio también está aquí, qué raro. Antes nunca lo sacabas. ¿Acaso se pegó a ti? Insistió en salir contigo. Hie, no digas eso. Hoy fui yo quien lo invitó. Así que así es. Bueno, Lin Fei, entremos. Hie, hoy tengo algo que hacer. No puedo ir. Vaya, no me lo dijiste antes. Está bien. Hermano Hie. La persona con quien quedaste es una chica. Sí, la conocí en internet. Íbamos a jugar baloncesto juntos, pero me dejó plantado. Ay, hermano Hie, mejor no. Te convendría no hacer amistades así por internet. Esas chicas de internet no son de fiar. Vale. Zhang Ruoyu, parece que no quieres dejar ir a nadie. Yo no tengo problema, pero... ¿Tu novio no se enfadará? Lin Fei, no te importará, ¿verdad? No pasa nada ya que estamos aquí. Vamos juntos. ¿Qué decisión tan rápida, Ruoyu?
Veo que tu novio no es tan celoso como dices, tan mezquino. Así que delante de tus amigos. Así me describes. El gran desafío de la complicidad de pareja. Desafío superado, el costo se reduce a la mitad. Genial, jefe, queremos participar. ¿Ustedes son pareja? Por supuesto, ¿no se nota? Comencemos. Está bien, prepárense. ¿Cuál es la comida favorita de tu novio? Respondan al mismo tiempo, Mango. Bien, segunda pregunta. ¿Cuál es el color favorito de tu novio? Azul. Bien, última pregunta. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de tu novio? 26 de mayo. Felicidades, han superado el desafío. Sí. Ruyo, es tu primera vez jugando baloncesto, ¿verdad? Ven, te enseño. Mira. Levanta primero las manos. Apunta a la canasta, tira. Entró. Ruoyu, eres increíble. Al parecer yo soy el que sobra. El tercero en discordia. Pequeño compañero. Compañera mayor, ¿qué haces aquí? Vine a hacer ejercicio, no pensé que te encontraría aquí. ¡Qué coincidencia! Lin Fei hoy finalmente. Le hice el favor de acompañarlo a jugar baloncesto y él tuvo la desfachatez de invitar a esta mujer para molestarme. Entonces yo también te voy a molestar. Hie, la verdad es que todavía no sé muy bien. ¿Podrías enseñarme de nuevo? Claro, vamos. Lo mismo de siempre. Pequeño, pronto te vas al extranjero. Mira, no es como aquí, el clima es muy frío. Recuerda llevar mucha ropa de abrigo. Vale, señora. Lin Fei, ¿por qué te vas al extranjero? Por trabajo, nunca pensé que algún día te mentiría. Pero ahora. Solo quiero retirarme en silencio y con dignidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía pensado decírtelo, pero estabas con Zhao Jie. Y no tuve la oportunidad. Yo. Lin Fei. También soy tu novia, pase lo que pase. La próxima vez que pase algo así, ¿me lo dices, por favor? Señorita Zhang. Ahora te acuerdas de preocuparte. ¿No es un poco tarde? Él es mi novio, ¿qué tiene que ver contigo? Yo veo que quien te acompaña de cerca jugando. Este sí que es tu novio. Tú. Bueno, ahora que somos 4. ¿Por qué no hacemos un partido de 2 contra 2? Buena idea. Ruoyu, ¿formamos equipo? Yo. Pequeño, ¿formamos equipo nosotros dos? Vale. Lin Fei, tú muy bien, Lin Fei. Tu novia está aquí y tú eliges. Formar equipo con otra mujer. Bueno, Jie, formo equipo contigo. Juego muy bien al baloncesto. Luego te llevo a volar. Dámela a mí. Pequeño, atrapa la pelota. Lin Fei, tu novia está aquí. ¿Y te atreves a coquetear con otra mujer? ¿Me estás provocando? Zhao Jie, tú no dijiste. ¿Eres tan bueno peleando? ¿Cómo te dejaste golpear así? No te apures, solo estaba tomándolo con calma. Ahora me lo voy a tomar en serio. Lin Fei, escuché de Ruoyu. Que llevan juntos tantos años y nunca han compartido habitación. ¡Qué patético! Cuando yo estaba con ella ya me había aburrido de jugar. Hermano Jie. Lin Fei, ¿qué estás haciendo?
Pregúntale qué dijo. Le dije a Lin Fei que eres una buena chica y que debería tratarte bien en el futuro. Y entonces él me golpeó. ¿Todavía te atreves a decir tonterías? Basta, Lin Fei, sé que tienes problemas con Zaohie. Pero eso no es razón para golpear a alguien. Zhang Ruoyu, prefieres creerle a él. ¿Y no quieres creerme a mí? ¿Puedes dejar de buscar problemas? Conozco a Zaohie desde hace más tiempo que tú. Sé muy bien cómo es. No confías en tu novio, pero sí en un extraño. Señorita Zhang, realmente eres muy comprensiva. Esto es asunto nuestro. ¿Qué tiene que ver contigo? El junior está sufriendo y como su senpai. Es natural que lo ayude. Tú. Ya basta, todo es por mi culpa. No sigan discutiendo. Probablemente sea un malentendido. No importa, sigamos jugando. Hermano Hie, ¿estás bien? ¿Necesitas ir al hospital? Estoy bien, sigamos jugando. Hermano Hie, Junior. Ah, Hermano Hie, ¿cómo estás? duele. Junior. Lin Fei, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ciego? ¿No ves que él fue quien chocó primero? Ruoyu, no puedo más. Hermano Hie, vamos, te llevo al hospital. Ruoyu, no te vayas. Lin Fei, deja de fingir. Estoy muy decepcionado de ti. ¿Qué esperaba? En su corazón, su primer amor siempre será lo más importante. Y yo solo soy un insignificante sustituto. Lin Fei. Ruoyu, me siento muy mal. Hie, estoy aquí contigo. No te preocupes cuando volvamos. Voy a reprender seriamente a Lin Fei y lo traeré aquí para que te pida disculpas. Por suerte lo trajeron temprano. Si hubieran esperado un poco más, seguramente habría habido una hemorragia grave, hubiera sido un desastre. Entonces, doctor, ¿cómo está su condición ahora? Ahora no hay nada grave, solo necesita descansar bien. Bien, gracias, doctor. Tonto por alguien que ni siquiera te quiere. Te has maltratado tanto, vale la pena. Senpai, Koai, ya estás despierto. senpai, te has esforzado mucho. Eres mi Koai, no es mi deber cuidarte. Ah, por cierto, te hice sopa. Bébela mientras esté caliente. Yo mismo lo haré. No te mueves, tu herida acaba de mejorar. Yo te la doy, abre la boca. Así se siente ser cuidado. Es ella. Koai, ¿qué te pasa? Senpai, entonces ayer. Fuiste tú quien me trajo la medicina especial. No hablemos de eso ahora, sube al coche. ¿De qué te ríes? Nada, solo me siento feliz. ¿Feliz estando herido? Realmente no te entiendo. Ven. Espera un momento, voy a contestar una llamada. Director y el director Wan de Wanda Educación quiere hablar con usted sobre una colaboración. No voy ahora, estoy ocupado. Senpai, ve a ocuparte de tus asuntos. Lo importante es primero yo puedo cuidarme bien. Bueno, está bien. Entonces iré y volveré. Recuerda beber toda la sopa. Hasta la última gota. Lin Fei, ¿dónde diablos estás? Ven rápido a disculparte con Zaohie. ¿Disculparme?
¿Quieres que me disculpe con él? ¿Y qué más? No sabes que por tu culpa, Zaohie ya está en el hospital. Ruoyu, no lo culpes. Él no lo hizo a propósito. Lin Fei, lo escuchaste. Zaohie está así y todavía habla por ti. Si tuvieras un poco de conciencia vendrías y te disculparías con él de inmediato. Zhang Ruoyu, él está actuando. ¿No puedes verlo? ¿No lo sabes? Por su culpa ayer estuve en el hospital durante 3 horas en emergencias. ¿Qué? ¿También fuiste al hospital? No finjas que lo haces a propósito. Para ganar mi compasión, Lin Fei. Todos somos adultos, no puedes dejar de jugar estos. ¿Juegos infantiles? Resulta que amar a alguien realmente puede dejarte ciego y sordo hasta este punto. Oye. Este idiota se atrevió a colgarme el teléfono. Ruoyu, tu novio. ¿No estará enojado otra vez? No es por decir, pero ¿por qué es tan sensible? No como yo. Olvidémoslo, no hablemos más de él. No creo que realmente me ignore para siempre. Ahora yo su sustituto. Es hora de retirarme. Zhang Ruoyu. Te amo. Lin Fei, ese idiota realmente se atrevió a ignorarme por 3 días. Esta vez si no me compras un bolso LV, no esperes que te vuelva a hablar. ¿Por qué hay tantas cosas menos en la casa? Lin Fei. Contesta el teléfono. El usuario que ha llamado no está disponible temporalmente. Por favor, inténtelo más tarde. Lin Fei, ¿a dónde te fuiste? Lin Fei, si no me respondes, no te volveré a hablar nunca más. Lin Fei, ha sido demasiado lejos. Estoy realmente enojada. ¿No se habrá ido de verdad? No, él no me dejaría. Lin Fei. Sé que me equivoqué, ¿no te irás, por favor?
Ruoyu, ¿qué te pasa? Lin Fei, realmente sé que me equivoqué. No te vayas. No me voy, solo bajé a tirar la basura. Realmente pensé que te ibas al extranjero y me dejarías. ¿Qué? ¿Acaso no quieres que me vaya? Por supuesto que no, vuelve rápido después de tirar la basura. Tengo algo que hablar contigo. Dime, ¿de qué quieres hablar conmigo? Por la tarde ven conmigo al hospital. Para visitar a Zaohie y disculparte con él. Ya te dije que eso es imposible. Lin Fei, tú fuiste quien lo golpeó y lo mandó al hospital. Ahora ni siquiera estás dispuesto a disculparte. ¿No tienes un poco de conciencia? No tengo conciencia. ¿Zhang Ruoyu está realmente ciego? ¿No ves que él lo hizo a propósito para estafarme? Bien, asumiré que estás realmente ciego. Hay cámaras de seguridad en el gimnasio, puedes ir a verlas ahora mismo, para ver quién golpeó a quién. Ya basta. No importa quién golpeó a quién, el resultado es que él está en el hospital y tú estás aquí como si nada. En casa, ¿no deberías ir a visitarlo por decencia? Tú. Hola. Señor Lin, soy el médico del primer hospital de Jianchen, aunque ya le han dado de alta. Todavía le recordamos que evite actividades extenuantes y que vuelva para una revisión en una semana. Bien, gracias. ¿Qué? Lin Fei. ¿Realmente estuviste hospitalizado? Sí. Por tu luz blanca aquí. Me golpearon en el abdomen y tuve una hemorragia interna, estuve en el hospital. Me llevaron 3 horas de cirugía para estabilizarme. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan herido? No me lo dijiste antes. Pero tú estabas ocupado cuidando a tu primer amor. Ni siquiera creíste lo que te dije. Yo. Lin Fei, lo siento. Si lo hubiera sabido antes, definitivamente habría ido a cuidarte. Si lo hubiera sabido antes, Zhang Ruoyu. Llevamos juntos 5 años. ¿Cuántas veces has estado a mi lado cuando estoy enfermo? En tus ojos, ¿qué significa para ti este novio? Lin Fei, me equivoqué. Te prometo que es la última vez. No te enojes, ¿de acuerdo? Mañana es tu cumpleaños, vayamos juntos al centro comercial a comprar un regalo, ¿de acuerdo? Vamos. Lin Fei, este es el regalo de Lego que te compré. ¿Te gusta? Aunque no me gusta Lego, es el primer regalo que me das. Lo guardaré con mucho cariño. Me gusta, gracias. Me alegra que te guste, ¿tienes hambre? Vamos a comer algo, vamos. Oye, Jie. ¿De verdad que saliste del hospital? Bien, voy para allá. Oye, Zaohie salió del hospital. Está organizando una fiesta y me invitó. No pasa nada, ve. Oye, ¿qué tal si me acompañas? Antes no me dejabas ir a las fiestas de tus amigos. Decías que te avergonzaría. Salud. Disculpen, señoritas, ¿ya se acabó el tiempo? ¿Quieren extenderlo? Extiéndanlo 5 horas más esta noche, no nos vamos hasta emborracharnos. De acuerdo. Oye, espera, es muy tarde. Mejor no. Oye, Lin Fei. ¿Qué te pasa? Somos amigas. Por fin salimos a divertirnos, no seas aguafiestas. Exacto, allá entiendo. ¿No será que te duele el dinero? No es por el dinero, es que es muy tarde, no es seguro. Disculpen, no vamos a extender. Lin Fei, ¿qué te pasa? ¿Hasta qué hora nos quedamos? No es asunto tuyo, exacto. Antes con Zaohie salíamos a divertirnos, Ruoyu. No sé en qué piensas. Dejando a alguien tan guapo y adinerado como Zaohie y eligiendo a este pobretón sin dinero y aguafiestas. Lin Fei, ¿no te cansas? No, Ruoyu, me preocupa tu seguridad. ¿Qué te importa? De ahora en adelante, no vengas más a las fiestas con mis amigas.
No es eso. Ruoyu. Olvídalo tus amigas. Nunca me han caído bien, mejor no voy. Para no arruinarles la fiesta. Oye, Lin Fei, ¿qué te pasa? Antes me rogabas todos los días para que te llevara a las fiestas de mis amigos, ahora te invito yo. ¿Y ahora no vas? Antes me pegaba a ti todo el tiempo y te molestaba. Me decías que me alejara, ahora que no me pego. ¿No estás contento? ¿Qué más quieres de mí? Lin Fei. Antes me equivoqué. Pero ahora solo quiero que estés a mi lado y además, si no me acompañas tan tarde yo sola, ¿no te preocupa mi seguridad? ¿No está Zaohie? Que él te lleve a casa. ¿No es suficiente? Lin Fei, lo sé. Todavía estás enojada conmigo, pero Zaohie y yo realmente no tenemos nada. Bueno, no te enojes más. Está bien, déjame disfrutar antes de irme. Nuestro último día juntos, ¿de acuerdo? Feliz Alta. Gracias. Ruoyu, ¿por qué lo trajiste de nuevo? Verlo me desanima. Leon, no digas eso. Después de todo es mi novio. Ruoyu, ¿cómo supiste? Que me gustan los Lego y me trajiste un regalo de Alta. Gracias. Ruoyu, tu novio, ¿qué significa esto? Esto lo compró Ruoyu para mí. Lin Fei, dale el regalo a Zaohie ahora. Dale el regalo primero. Mañana te compro otro, ¿de acuerdo? Ahora entiendo por qué compró Lego, resulta que es lo que le gusta a Zaohie sobre los gustos de Zaohie. Realmente lo recuerdas bien. Beber así no tiene gracia, ¿qué tal si jugamos? ¿Verdad o reto? Vale. Lin Fei. ¿Verdad? O reto. Vale. En la primera ronda seré indulgente. Veamos qué hay. ¿En tu galería de fotos, de acuerdo? Vale. Lin Fei, ¿por qué te callas? ¿No será que en tu galería de fotos hay algún secreto vergonzoso? Leon, no digas tonterías, no estoy diciendo tonterías. Algunos hombres aparentemente de apariencia inocente, pero en secreto. ¿Quién sabe qué tan salvaje es tú? No es solo el álbum de fotos del teléfono. No hay nada que no se pueda ver. Dios mío, en su álbum de fotos del teléfono están todas de Ruoyu. Ruoyu. Tu novio realmente está profundamente enamorado de ti. Extraño en este teléfono. ¿Cómo es que solo hay? ¿Fotos individuales de Ruoyu? ¿Cómo es que no hay ni una foto de ellos juntos? Si Ruoyu llevan 5 años juntos. ¿No es posible que hasta ahora no hayan tomado ni una foto juntos? ¿Por qué preguntan tanto? Mejor comiencen la siguiente ronda. Ruoyu, el paisaje allá es bonito, ven, tomémonos una foto juntos. ¿No ves que estoy ocupado? Tómatela tú solo. Y ahora mismo voy a buscarte. Espérame. Ruoyu, eliges verdad. O reto. Reto. Entonces veamos qué hay. En tu álbum de fotos del teléfono, ¿qué de interesante puede haber en su álbum? En su álbum seguro están todas las fotos de su novio. Si qué de interesante puede haber, mejor cambiemos. No estés tan seguro. ¿Recuerdas la última vez que jugamos retos? En el álbum de Lijin había puras fotos de ella. Y de su amante. Su esposo se enfureció. No hables tonterías, Ruoyu es tan fiel en el amor. ¿Cómo podría hacer algo así? ¿Tonterías o no? Veamos. Déjame ver qué hay. En el álbum de Ruoyu. Dios mío. En el teléfono de Ruoyu están todas de Zaohie. Bueno. Lin Fei, no malinterpretes, las cosas no son como piensas. No después de tantos años juntos. No tenemos ni una foto. Pero con él tienes miles. ¿Y ahora me dices que no malinterprete? Zaohie y yo somos amigos de la infancia.
Desde hace más de 10 años, si realmente hubiera algo entre nosotros, ya estaríamos juntos. ¿Cómo habría lugar para ti? Si Lin Fei Ruoyu y yo somos inocentes. Hombre, no seas tan tacaño. Vamos, continúa. ¿Jie verdad o reto? ¿O desafío? Definitivamente desafío. Entonces te reto a que beses a una mujer. Aquí presente. ¡Guau! No me estás poniendo en un aprieto si las beso. ¿No sería un acoso? Si no puedes hacerlo, entonces bebe 5 botellas de alcohol, 5 botellas. Leon, 5 botellas es demasiado. Es muy dañino para el cuerpo. ¿Qué tal si cambiamos de reto? No puede ser, es un juego. Se aceptan las consecuencias. Bien, 5 botellas serán 5 botellas. Faltan 4 botellas. La cuarta botella. Jie, ¿qué tal si lo dejamos? No pasa nada, dije 5 botellas. Serán 5 botellas. No bebas más. Te beso yo. Zhang Ruoyu. Siempre dices que me amas. Pero ahora besas a tu primer amor frente a mí. ¡Qué bien hecho! Ruoyu, ¿qué significa esto? ¿Proteges a tu marido de manera autoritaria? Si me preguntas, deberían volver a estar juntos. Zaohie no es peor que ese novio inútil tuyo. Es que hay. Bueno, no digan más. Solo me preocupo por su salud. Lin Fei, no malinterpretes. Lin Fei. ¿Han visto a Lin Fei? No. Tu novio probablemente fue al baño, no te preocupes por él. Sigamos, vamos. Bueno, no nos preocupemos, continuemos. Siéntate, vamos. Pensé que podía calentar tu corazón con mi sinceridad. Pero luego me di cuenta de que estaba equivocado. Zhang Ruoyu. Simplemente no tienes corazón. Ruoyu, te atrapé de nuevo. Esta vez, quiero que mires profundamente a Jie. Y luego le digas, te amo. Esto no está bien. ¿Qué tiene de malo? Es solo un juego. Está bien. Jie, te amo. Yo también te amo. Juntos, juntos. Es hora de terminar con todo esto. Lin Fei, ¿cómo es que anoche? ¿Te fuiste sin decir nada? ¿Qué más podía hacer? ¿Quieres que me quede mirando mientras mi novia besa a otro hombre? Lin Fei, es un malentendido. Era solo un juego. Bien, lo entiendo. Lin Fei, ¿qué quieres decir con esto? ¿Te vas? Ya te lo había dicho antes. Me voy al extranjero. ¿Qué? ¿Te vas al extranjero, Lin Fei? ¿Estás bromeando, verdad? ¿Cómo podrías dejarme e irte al extranjero? No estoy bromeando.
Aquí está el boleto. ¿Qué? ¿Ya compraste el boleto? ¿Cuánto tiempo te vas? No estoy seguro al menos. 3 o 5 años. ¿Tanto tiempo? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué? Antes pensabas que controlaba tu vida privada que te molestaba. Ahora que me voy, no deberías estar feliz. No estoy feliz. Lin Fei, no puedo estar sin ti. Por favor, no me dejes. La decisión de irme al extranjero ya está tomada. No puede cambiar. Lo entiendo. Es por lo de anoche. ¿Cuando besé a Iji? ¿Estás enojado conmigo? Te prometo que en el futuro no tendré ningún contacto íntimo con él, ¿vale? Ruoyu, si me hubieras dicho esto hace un mes, me habría hecho muy feliz. Pero ahora mi corazón está muerto. Por más que digas, no podrás recuperarlo. No. Lin Fei ya ha hecho un gran sacrificio. ¿Qué más quieres de mí? Sacrificio. Zhang Ruoyu. Como mi novia, mantener distancia con el sexo opuesto. ¿No es algo básico? Ahora me hablas de sacrificio. ¿No te parece ridículo? Está bien, cambiaré todo. Ahora mismo cortaré todo contacto con Zaohie. Hola cariño, solo han pasado unas horas. ¿Ya me llamas? ¿Me extrañaste? Basta, Zhaojia. De ahora en adelante no tendremos ningún contacto. Ruoyu, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Digo que de ahora en adelante no tendremos ningún contacto. Nos bloquearemos y eliminaremos mutuamente. ¿Por qué? Anoche lo pasamos tan bien. Ya entiendo, ¿es que tu novio celoso se enojó de nuevo? Ya te dije, tu novio es un pobre diablo, deberías dejarlo ya. Zhang Ruoyu, así es como hablaban de mí. ¿A mis espaldas? Basta, Zaohie, mi novio es muy bueno conmigo. No te metas con él si vuelves a difamarlo. A mi novio. No me responsabilices si me enfado. Así es. No vuelvas a molestarme. Mira, Lin Fei, ya lo he bloqueado. No tendremos ningún contacto en el futuro, lo prometo. En el futuro no tendré contacto con ningún otro sexo, solo estaré a tu lado. ¿De acuerdo? Ruoyu. Ya he escuchado esta promesa innumerables veces. Así que esta vez no lo creeré. Terminemos en buenos términos. No quiero. No quiero separarme de ti. Ruoyu, han pasado 5 años. Es la primera vez que te veo llorar por mí. Pero es demasiado tarde. No quiero separarme de ti. Lin Fei, me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. En el futuro, si hago algo mal, dímelo. Lo cambiaré todo, te lo ruego, no me dejes. Está bien. Ruoyu. En esta relación, ninguno de los dos tiene la culpa. Simplemente no somos compatibles. Desde el principio somos de dos mundos diferentes. Ahora separarnos es una liberación para ambos. No quiero, hagamos esto. Te acompaño al extranjero, tú concéntrate en tu trabajo. Yo te lavo y cocino, te cuido con todo mi corazón. Está bien. ¿Qué dices? ¿Me vas a acompañar al extranjero? ¿Y qué pasa con tu carrera? No la quiero. Lin Fei, ahora solo te quiero a ti. Sin ti, mi trabajo. Todo lo que tengo no tiene ningún sentido. Te lo ruego. No me abandones. Está bien. Mi corazón ya estaba muerto. ¿Por qué ahora vuelve a doler? Zhang Ruoyu. Antes eras todo para mí. Pero lo que recibí fue tu distancia y engaño. Mi corazón está lleno de heridas por ti. Ahora estoy cansada. Solo quiero vivir para mí. No. No quiero separarnos. Un espejo roto no se puede reparar, Zhang Ruoyu. Terminemos.
Lin Fei, vas a terminar conmigo. No eras el que más me amaba. ¿Por qué quieres terminar conmigo? Sí. Antes eras el que más amaba. Te amé hasta perderme a mí mismo. Pero estoy cansado, realmente cansado. Ahora solo quiero soltar. Recuperar el yo que perdí. No, Lin Fei, te amo tanto. Estoy dispuesto a abandonar todo por ti. ¿Por qué quieres terminar conmigo? Sé honesto, Zhang Ruoyu. Nunca me amaste a mí. Solo amabas la idea de alguien, solo cuidados meticulosos. No. No quiero separarme de ti. Basta, Zhang Ruoyu. Si sabías que llegaría a esto, ¿por qué empezaste? Ahora no importa cuánto digas, ya no sirve de nada. Ya terminamos. Nunca fuimos compatibles. Espero que encuentres a alguien. Alguien que sea perfecto para ti. No sin mi permiso. No puedes irte. Cálmere. No puedo calmarme. De todos modos no puedes, y por cierto. Mañana es tu cumpleaños, te he preparado algo especial. Un regalo de cumpleaños así, incluso si te vas. Debes recibir mi regalo de cumpleaños antes de irte. No puedo discutir contigo. Te escucharé. Bien, espera aquí. Cierra los ojos, no mires. ¿Listo? Date la vuelta. ¿Tú? ¿Qué es esto? El regalo de cumpleaños que preparaste, Lin Fei. Te amo. Ruoyu, estás loco, dijiste que antes de casarnos no harías este tipo de cosas. Sí, pero ahora lo he pensado mejor. Mientras no te vayas, puedo hacer cualquier cosa por ti. No seas así, cálmate. Yo no puedo calmarme. Lin Fei solo duerme conmigo una vez. Solo una vez y seguro no te irás. Bien, te tengo miedo. Así ve a bañarte primero. ¿Está bien? Entonces prométeme que no te irás. Lo prometo, no me iré. Lin Fei. ¿No te has ido? Tranquilo, no me he ido. Ruoyu, lo siento por haberte engañado. Pero esta vez. Es realmente el momento de decir adiós. Lin Fei, tráeme el secador, me secaré el pelo. Lin Fei. Ruoyu. No me arrepiento de haberte amado estos 5 años, pero ahora voy a buscar mi propia vida. Espero que todo te vaya bien en el futuro. Lin Fei, no te vayas. Lin Fei, ¿no dijiste que no te irías? ¿Por qué me mentiste? Parece que tu novia realmente no quiere dejarte. Ya hemos terminado, senpai. ¿Conduce? No conduzcas, Lin Fei. No puedes tratarme así. Señorita Zhang, el cariño tardío es más barato que la hierba. Ahora Lin Fei ya no te pertenece, por favor compórtate. No, mala mujer. Todo es porque tú intencionalmente sedujiste a mi novio. Devuélvemelo, devuélvemelo. Basta, Zhang Ruoyu. No te dejé por nadie. Sino porque no quiero seguir siendo tu sustituto. Que viene y va a tu antojo. Zhao Jie. ¿Qué tengo de malo?
¿Por qué me abandonaste? Ruoyu, estás borracho. No estoy borracho. Zaohie. ¿No lo sabes? Realmente te extraño. Realmente quiero que vuelvas. Ruoyu, ¿a dónde vas? Hoy Zaohie regresa del extranjero, voy a recibirlo. ¿Pero hoy es mi cumpleaños? Es solo un cumpleaños, ¿qué tiene de especial? Todos estos años siempre me has tratado como un sustituto de tu amor platónico, ahora que tu amor platónico ha regresado. ¿Por qué preocuparte por un sustituto como yo? No es así. Senpai, conduce. Lin Fei. No es así. Lin Fei. No te vayas. Ven Ruoyu, come rápido. Te preparé tu carne estofada favorita. Está delicioso, Lin Fei, eres increíble. Está delicioso, te lo haré todos los días. Tonto, esto ya está muerto. ¿Cómo te atreves a llamarme tonto? Te mato a arañazos. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No arañes, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Ruoyu. Definitivamente me esforzaré más para ganar dinero. Te compraré la mejor casa para casarnos. El anillo de diamantes más grande, te organizaré una boda magnífica. Confío en ti. Me equivoqué. Lin Fei. Estos 5 años. Nunca me importaron tus sentimientos. Fui yo quien arruinó nuestra felicidad. Si me dan otra oportunidad, definitivamente la aprovecharé bien. Lin Fei. Te lo ruego. Vuelve. Esta vez los llamé porque hay una noticia interna, para informarles que dado el Sr. Lin Fei, estos 2 años ha hecho contribuciones sobresalientes a la empresa. Después de estudiar la junta directiva a nuestra empresa, nombrará al Sr. Lin Fei como presidente de nuestra empresa. Para la región de Gran China, ustedes ayuden con sus preparativos. Bien. Gracias por el apoyo, definitivamente seguiré esforzándome para que nuestra empresa LAN alcance un nivel más alto. Director Lin, ya que ahora fuiste ascendido, ¿no deberías invitarnos a todos a tomar algo? No hay problema, esta noche invito yo. Todos hasta emborracharnos. Genial. Te dije que no tomaras tanto y seguiste tomando. ¿Puedo tomar? Vamos rápido. Voy a traerte un vaso de agua. No te vayas. Puedes ayudarme a quitarme los zapatos de tacón. Lin Fei, me gustas. Senpai, estás muy borracha. No lo estoy. En realidad. ¿Te gusto o no? Yo. Solo di que te gusto. Todavía no me gusta. Me gustas. Hola, presidente.
Tengo asuntos en la sede, esta vez no te acompañaré. Regresé al país para asumir un cargo. Bien, pero en 2 días será nuestra boda. No lo olvides. Tranquilo cuando termine con esto. Regresaré inmediatamente al país para preparar nuestra boda. Bien, ve. Ruoyu, ya han pasado 2 años. ¿No estarás pensando todavía en Lin Fei? Lin Fei, ese inútil, se fue al extranjero por 2 años. Ni siquiera una noticia probablemente. No ha logrado nada, Ruoyu. No pienses más en el sí, Ruoyu. Zaoji ahora trabaja en Lanuo, una de las 500 mejores empresas del mundo. Con un salario anual de millones, exitoso en su carrera, te digo. Es mejor que olvides a Lin Fei. Y te quedes con Zaoji, no digas eso. Lin Fei, aunque pobre, fue muy bueno conmigo. Yo creo que volverá a buscarme. Ruoyu, no puedes seguir así. Deprimida todo el tiempo. Recuerdo que dijiste que querías mucho trabajar en Lanuo mañana. Ven conmigo a la empresa, te presentaré. La sede de Lanuo está en Milán. Si puedo ingresar a la sede, ¿no tendría la oportunidad de encontrar a Lin Fei? Bien, gracias, hermano Jie. No hay problema. Yo bien, me voy a preparar la entrevista de mañana. Esta es mi oficina. Dios mío. No es para menos de las 500 mejores. Director de mercado. La construcción es impresionante. Y esto es solo la oficina del director de la división de China. La sede en Milán es aún más impresionante. Ruoyu, mira qué excelente es Zaoji ahora. ¿No aprovechas la oportunidad de estar con él? Ruoyu, ahora soy el director de mercado de la división de China. Si quieres ingresar, es cuestión de una palabra. ¿En serio? ¿Podrías ayudarme a ingresar en la sede de Milán? Bueno, solo soy de la división de China. La sede es un poco difícil. Ruoyu, ¿no estarás pensando todavía? Ese inútil de Lin Fei, ¿quieres ir a Milán a buscarlo? ¿Qué tipo de poción mágica te ha dado ese Lin Fei? No tiene dinero ni talento, ni siquiera es digno de limpiarle los zapatos a Zaoji. No es digno. Señor Lin, ¿necesita que alguien de la sucursal baje a recibirlo? No entraré yo mismo. Ruoyu, recuerdo que antes te gustaba Zaoji. ¿No es así? Ahora es una gran oportunidad. Aprovecha y confiésate, reconcilia con él. Y podrás vivir como una dama rica. Si estás dispuesta a estar conmigo, te prometo que te trataré bien. Zaoji. Antes me gustabas mucho. Pero, ¿Pero qué? Ese inútil de Lin Fei, ¿qué tiene de bueno para que lo extrañes tanto? yo. Bueno, salgamos primero. Lin Fei. Zhang Ruoyu. Lin Fei, sabía que no me habías olvidado. ¿Viniste específicamente a buscarme? Te lo estás imaginando, no esperaba encontrarte aquí. Lin Fei, yo. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me contactaste? ¿Sabes cómo he pasado estos 2 años? Deja que lo pasado quede en el pasado. Después de todo, ya hemos terminado. No dije que sin mi consentimiento. No hemos terminado. Lin Fei, me arrepiento. Realmente me arrepiento desde que te fuiste. No he dormido bien ni una sola noche en estos 2 años. Te he extrañado en todo momento. Lin Ruoyu es una chica tan buena. No la valoraste realmente, no sabes apreciar. Te lo digo. Ya no tienes oportunidad de reconciliarte. Ruoyu ya ha aceptado estar conmigo, estar juntos. Suéltame, Zaoji, ¿cuándo acepté estar contigo? Ruoyu, tú. Ruoyu, estás confundida. ¿Qué tiene de bueno ese inútil de Lin Fei? ¿De verdad? Basta. No necesito que se metan en mis asuntos con Lin Fei. Lo resolveré yo misma. Lin Fei, realmente sé que me equivoqué. Te lo ruego, dame otra oportunidad. ¿Qué tal si volvemos a estar juntos? Lo siento, no es posible. Porque ya me voy a casar. ¿Qué? ¿Casarte con quién?
Con esa compañera ya la conociste antes. No puede ser, no lo creo. Lin Fei, sé que todavía estás enojado conmigo. Quieres que me duela el corazón. Admito que lo lograste. Ahora realmente me duele mucho el corazón. Te lo ruego, no hagas más este tipo de bromas. ¿Qué tal si volvemos a estar juntos? Zhang Ruoyu, realmente no te estoy mintiendo. Realmente me voy a casar. No puede ser, no lo creo. Lin Fei, ¿cómo podrías dejarme? Lin Fei. No lo creo. Lin Fei, no tienes conciencia, fue tú quien me abandonó. Dejaste a Ruoyu y te fuiste al extranjero. Consideraste los sentimientos de Ruoyu. No dijiste que ibas a desarrollarte en el extranjero. ¿Cómo es que regresaste sin decir nada? Seguro que no te fue bien en el extranjero. Si me va bien o no en el extranjero no es asunto tuyo. Apártense todos. Alto, esta es nuestra empresa. ¿Qué derecho tienes tú, un extraño, de entrar? Extraño, vine aquí a trabajar. ¿Qué, Lin Fei? Trabajas en la empresa Lanuo. No te dejes engañar por él. Si realmente trabajo aquí, realmente creí tus mentiras. Soy el director de marketing aquí. Si trabajas aquí, ¿cómo es que no te he visto? Primero, hoy es mi primer día trabajando aquí. Segundo, con tu posición, no tienes nivel para verme. Bien, 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 Lin Fei. 2 años sin verte. No pensé que te volverías tan arrogante. Aunque te hayas unido a la empresa Lanuo, no eres más que un empleado común. Zaohie es el director de marketing. El jefe de tu jefe, ¿te atreves a enfrentarte a él? Realmente no sabes si vives o mueres exactamente. ¿De verdad crees que entrar en una empresa Fortune 500 te da derecho a mirar por encima del hombro a los demás? ¿Crees que con una sola palabra de Zaohie te pueden despedir? Basta, dejen de pelear. Lin Fei, sé que todavía estás celoso de mi relación con Zaohie, pero en estos 2 años hemos tenido muy poco contacto, créeme. Zhang Ruoyu, estás pensando demasiado. Ya no me importa si están juntos o no. Ahora lo diré por última vez, déjenme pasar. No me voy a mover. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿No te vas a mover? Bien, entonces no necesitas seguir siendo el director de marketing. Hola, soy el nuevo presidente. De la región de Gran China, Lin Fei, hay un director de marketing llamado Zaohie, despídanlo. El presidente de la región de Gran China. ¿Y me va a despedir? Lin Fei, no pensé que te habías vuelto tan gracioso. Si tú fueras el presidente, me arrodillaría y te haría una reverencia. Lin Fei, sé que en estos 2 años no te ha ido tan bien como a Zaohie, pero no necesitas mentir de esta manera. No te voy a despreciar. Ruoyu, todavía quieres retener a este inútil. Creo que realmente estás desesperado. Lin Fei, te doy 3 segundos. Vete de aquí o llamaré a seguridad. Si llama a seguridad y échenlo. Me da rabia verlo. Jie, no hagas eso. Ruoyu, no te metas en esto. Hoy. Debo darte una buena lección. Una lección a este inútil seguridad. Échenlo, espera. Vicepresidente Yang ha llegado. ¿Qué estabas haciendo? Este inútil intentó entrar a la fuerza en nuestra empresa. Estaba a punto de llamar a seguridad para echarlo. Inútil. Esto. Realmente estás ciego. Este es el presidente de la región de Gran China, de nuestra empresa Lanuo. ¿Qué? Él realmente es el presidente de la empresa Lanuo. Imposible. Este inútil, ¿cómo puede ser el presidente? Desgraciado. Apresúrate y pide disculpas al señor Lin. No es necesario, no quiero ver a este tipo de basura en la empresa en el futuro. Entendido. Estás despedido. Que alguien lo eche. No, no. Señor Lin, deme otra oportunidad. Señor Lin.
Lin Fei no, señor Lin. Acabamos de decir que lo subestimamos. Usted es magnánimo, por el bien de Ruoyu. Perdónenos esta vez. Lárgate ya. Sí. Ruoyu, vámonos. Vayan ustedes primero. Lin Fei, ¿podemos hablar a solas? Dime en qué quieres hablar conmigo. Lin Fei, realmente no puedo estar sin ti. ¿Me das otra oportunidad? Te prometo que seré una buena novia. Basta, Zhang Ruoyu. Ya dije que me voy a casar. Por favor, compórtate. No lo creo. ¿Y todos estos años de relación? ¿Realmente puedes dejarlo todo atrás? Antes. También pensé que no podría dejarte. Pero luego descubrí que el corazón muere. Y dejar ir es algo que pasa en un instante. Zhang Ruoyu. Ya no hay posibilidad para nosotros. Por favor, no me molestes más. No lo haré. ¿Porque simplemente no quieres darme otra oportunidad? No lo creo. No creo que realmente puedas dejarme. Demos la bienvenida a los novios. Señora Ye, ¿acepta a este hombre como su esposo y contraer matrimonio con él? Sí, acepto. ¿Y usted, señor Lin? Yo también estoy dispuesta. Espera un momento. Zhang Ruoyu, ¿cómo llegaste aquí? Lin Fei, ya he cortado todos los lazos con Zaohie y esas amigas. También las he bloqueado a todas. En el futuro solo estaré contigo, seré tu apoyo. Realmente no puedo estar sin ti, te lo suplico. No me abandones. Reconciliémonos, de acuerdo. Zhang Ruoyu, ¿cuántas veces más tengo que decírtelo? Ya terminamos. Ahora es mi boda con Kingan. Por favor, vete de inmediato. No lo creo. Hermana, mírate, eres tan hermosa. Con un cuerpo tan bueno seguro habrá más hombres que te persigan, pero yo soy diferente. Solo lo tengo a él, te lo ruego. Dámelo a él. Señorita Zhang, Lin Fei ahora es mi esposo. No puedo devolvértelo. Si sigues causando problemas aquí, llamaré a seguridad para que te echen. No, él no es tu esposo. Ya estábamos juntos. Fuiste tú quien arruinó nuestro amor. Señorita Zhang, nunca arruiné su relación, fuiste tú quien no supo valorarla. Empujaste a un hombre tan bueno como Lin Fei hacia mí. No puedes culpar a nadie. No escucho. Lin Fei, entonces entre nosotros hay tantos buenos recuerdos. Realmente los olvidarás todos. Esos buenos recuerdos solo son para ti. Para mí no son más que un pasado que no quiero recordar. Zhang Ruoyu. Te lo digo seriamente una vez más. Ya terminamos. Bien. Ya que no me quieres, entonces vivir no tiene sentido para mí. Mejor me muero. Dámelo. Estás loca. Lin Fei, sabía que aún me amas. No quieres que muera. Te pasas de imaginación. Hoy, incluso si fuera un desconocido quien se suicidara, yo también iría a detenerlo. Zhang Ruoyu, el amor perdido ya no vuelve. No se puede forzar. Ahora solo amo a Ye Kingan. Mi amor por ella es 100 veces más intenso que el que alguna vez sentí por ti. Así que entre nosotros, realmente no hay posibilidad. No, Lin Fei, yo. Te amo, de verdad te amo. Realmente no puedo vivir sin ti. Zhang Ruoyu, el amor no se dice con palabras, sino que se demuestra con acciones. Tú dices que me amas. Pero en nuestros 5 años de relación, ¿cuántas veces has hecho algo para demostrarme tu amor? Lin Fei, yo. Zhang Ruoyu, dices que me amas. Entonces te pregunto. ¿Cuándo besaste a tu primer amor frente a mí?
¿En qué estabas pensando? Dices que me amas. Entonces, cuando me dejaste sola en mi cumpleaños, para acompañar a tu primer amor, ¿en qué estabas pensando? Incluso cuando estuve en la UCI luchando por mi vida durante 3 horas. ¿Dónde estabas? Con tu primer amor. ¿En qué estabas pensando entonces? ¿Eso es lo que llamas amor? No, Lin Fei, no es así. Escúchame, déjame explicarte. Zhang Ruoyu, admítelo. Nunca me amaste. Lo que amabas era a esa. Que estaba dispuesta a obedecerte incondicionalmente, a tolerarte, a cuidarte. Pero ahora esa tonta ha muerto. Ahora solo la amo a ella. Solo estoy dispuesto a dar mi corazón. A ella. Así que déjalo ir. Deja irme a mí y déjate ir a ti. No hay vuelta atrás en la vida. Lo que se perdió se perdió. Terminemos aquí. Kingan, te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Sí quiero. Todo esto es mío. Fui yo quien no supo valorarlo. Fui yo quien te perdió.